Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana, en HD. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias Meridiano. Estamos preparadas para llevarle, como cada tarde, las informaciones más importantes a esta hora. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada por mi querida Judith Bellino. ¿Qué tal, Judith? Samantha, es un gusto saludarle a usted y a todas las personas que a esta hora se informan con nosotros fielmente de lunes a viernes. Déjeme decirle que lamentablemente ha fallecido un menor de edad en el hospital Escuela a causa del dengue. De esto le estaremos informando durante la próxima hora. Quédese con nosotros. Mientras tanto, le presentamos nuestros titulares. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión Meridiano. Fallecen 2 personas por COVID en Triajes Sanpedranos. Uno de ellos fue tratado por médico naturista. FOSDE recomienda al próximo gobierno eliminar las instituciones estatales que solo gastos generan. Alarmante, solo en esta mañana se han registrado 4 accidentes de tránsito en la capital, uno de ellos con consecuencias fatales. Investigan personal del Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula por falsificar documentos a menores de 15 a 17 años de edad. Alcaldes que gestionaron con El Salvador vacunas contra el COVID-19 denuncian persecución política en su contra. Y en noticias internacionales, FDA debate sobre la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión Meridiano. Arrancamos con las informaciones con lamentables noticias, y es que han fallecido 2 personas por COVID-19 en los Triajes sanpedranos y uno de ellos había sido tratado con medicina naturista. Nos enlazamos con Shirley Martínez para que nos brinde más información sobre esta noticia. Adelante. Gracias, compañeros. Lamentablemente, 2 hombres han fallecido a causa de la COVID en las últimas horas en los Triajes sanpedranos. Uno de ellos, pues aparte de no contar con una dosis de vacuna, fue tratado por alrededor de 3 semanas por un médico naturista y al llegar al triaje ya estaba en condiciones críticas y en menos de 1 hora lamentablemente pereció. Escuchemos a la coordinadora con respecto a estos 2 casos. Anoche falleció un paciente de 45 años masculino que inició con síntomas hace 3 semanas. Hace 1 semana él había estado con dificultad respiratoria y estaba siendo tratado en una clínica naturista. Es bastante lamentable porque el paciente no estaba vacunado. Doctora, así también hay otra persona también que ha fallecido en las últimas horas. Sí, nos acabamos de enterar que en otro centro de triaje, en el Colegio de Ingenieros, falleció un señor de 72 años. Desconozco el historial clínico de este paciente, pero sí se reporta la defunción de otro paciente. ¿Está en incremento las muertes por COVID-19 en las unidades de triaje, doctora? La verdad que sí, se ha mantenido igual, siempre hay fallecidos. El problema con esto, y es lo lamentable de siempre, es que no están vacunados, que están asistiendo muy tarde a los centros de triaje. Entonces, por eso ocurre lo que está ocurriendo, pues la gente no quiere hacer caso, hace caso omiso a los llamados por el personal de salud para evitar el fallecimiento. Y es que continúan llegando personas de manera tardía y sin ninguna dosis de la vacuna a los centros asistenciales, por lo que instan a la población a asistir a las jornadas de vacunación y mitigar el impacto del COVID-19. Lo que se desprende de la zona norte del país a esta hora del mediodía. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Shirley Martínez. Gracias por este contacto desde la capital industrial de nuestro país. Sin embargo, es Fernando Arteaga desde un punto capitalino que nos da a conocer que ya pues han reiniciado con la vacunación contra el COVID-19 en el campo Parada Marte. Fernando, con usted. Gracias, compañeras. En el estudio de 11 Noticias estamos en el campo de Parada Marte, donde se ha reanudado la vacunación contra el COVID-19. Doctor Freddy Guillén, viceministro de Salud, cuéntenos cómo avanza este proceso tan importante en nuestro país.
Muy buenas tardes, efectivamente estamos este día presencialmente en Campo Marte revisando el proceso de vacunación, ¿verdad? Tuvimos alguna dificultad el día martes, ¿verdad? Hoy se reanuda el proceso de vacunación, pero estamos viendo bastante afluencia de hondureños, mucho hondureño más de 15 años, y eso es importante para la reactivación de todos los sistemas del país, ¿verdad? Por una parte la educación, turismo, entre otros. Y hemos visto también algunos adultos hondureños mayores de 18 años también, que es una población que tenemos hace un buen número de días de estar invitando a que se puedan vacunar. Y también las mujeres embarazadas están llegando. ¿Ya están llegando entonces las mujeres embarazadas? Están llegando en una buena medida. Creemos nosotros que este proceso ha ido bastante lento, pero a raíz de algunas campañas comunicacionales que hemos hecho, se ha habido una reactivación importante. Todavía los números están bajos, eso es importante aclararlo, pero ya llevamos más de 40.000 embarazadas que han sido vacunadas. Entonces, recientemente estábamos esperando que nos mandaran el resultado de cuántas llevábamos a la fecha, pero me dicen que son alrededor de unas 40.000 ya. Eso vendría siendo un 27% más o menos de la meta de 149.000 de ellas. Ahora, doctor, la crisis es bastante fuerte en estos momentos por el COVID-19, porque a pesar de que se han reducido los contagios, las muertes siguen todos los días. Evidentemente, pero aquí hay que mandar un mensaje importante. El 95% de las personas que están hospitalizadas hoy no tienen vacuna, o al menos solo tienen una dosis. Entonces acá nos mandamos otro mensaje importante de que los hondureños que están falleciendo hoy por hoy no están vacunados. Y eso hemos sido enfáticos nosotros, hemos vacunado masivamente a nivel nacional. Ya no hay excusa para los hondureños mayores de 18 años y les hacemos la invitación que nos puedan acompañar en este proceso, porque hemos visto y está demostrado científicamente que la vacuna salva vidas. Gracias, doctor Freddy Guillén, viceministro de Salud, hablando con nosotros este día sobre todo este proceso tan importante de vacunación en el país. Con este contacto retornamos con ustedes hasta el estudio principal. Gracias, Fernando Arteaga. En temas internacionales le damos a conocer que la FDA debate sobre la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Para que nos amplíe sobre esto, hacemos un contacto gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana con Natalie Salas de La Voz de América. Adelante, Natalie. 3 informes científicos revelados esta semana apoyan el argumento de que con el tiempo las personas sí pueden necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y que además estas dosis sí serían seguras. Estos estudios son parte de un compendio de datos que serán discutidos el día de mañana viernes por los asesores de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es conocida como FDA por sus siglas en inglés. En esta reunión se espera que la FDA considere la solicitud que hizo Pfizer y BioNTech para aprobar su tercera dosis de refuerzo para la mayoría de las personas entre 6 a 8 meses después de haber recibido la segunda de las 2 primeras dosis. De acuerdo con el portal CNN, en este momento la FDA se debate entre la distribución masiva de esta tercera dosis o no, toda vez que científicos y miembros de la Organización Mundial de la Salud escribieron esta semana en la revista médica The Lancet que hay evidencia actual y que no parece respaldar la necesidad de vacunas de refuerzo en el público en general en este momento y que además existe el temor de que su enfoque en estas dosis de refuerzo distraiga de la misión de lograr que una mayor proporción del público mundial pueda obtener sus 2 dosis regulares. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aquí en Estados Unidos, solo alrededor del 54% de la población en el país está completamente vacunada, una cifra que se logra cuando el país ya supera los 41.5 millones de casos desde el inicio de la pandemia y más de 660.000 personas que han fallecido por la enfermedad, esto según la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para 11 Noticias. Mientras se debate este tercer refuerzo contra el COVID-19 en el país, continúa la vacunación para menores de edad en Choluteca. Cristina Costa nos informa. Muchas gracias, compañeras, en el estudio principal de 11 Noticias. En este momento nos encontramos desde unos centros educativos en la ciudad de Choluteca donde se están desarrollando la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a los jóvenes de entre 15 a 17 años de edad, y para ello nos acompaña la licenciada Evelyn Corrales para que nos dé más datos correspondientes a esta actividad que se desarrolla este día. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos nosotros en la Jornada Nacional de Vacunas.
en la cual estamos vacunando a la población de 15 a 17 años. La población con primera dosis y la segunda dosis está aplicándose en la región. En cuanto a ello, ¿cuántas son las vacunas que ustedes pretenden aplicar este día en este centro educativo? Traemos de biológico prácticamente para 300 alumnos. En cuanto a ello, ¿aquí puede venir cualquier joven o solamente los del centro educativo? No, aquí pueden venir cualquier joven de cualquier centro educativo. Nada más que tengan la edad correcta que nosotros estamos vacunando, que es de 15 a 17 años. ¿En qué otros centros se está aplicando la misma dosis? Se está aplicando prácticamente en el Goretti, en Linaca, San Ramón y Cerro Verde. Prácticamente en las afueras también se está yendo a vacunar. Y las primeras dosis, por ejemplo, de 18 años en adelante se está aplicando en los centros de salud como Las Colinas, San Pedro Sur, El Porvenir y San Luis. Muchas gracias, licenciada, por la información. Retornamos con esto, compañeros, a los estudios principales de 11 Noticias desde Choluteca. Cristina Costa. Muchas gracias, Cristina. Importante que acudan todos los jóvenes a inocularse contra el COVID-19, precisamente por lo que le vamos a dar a conocer a través de nuestro portal digital www.11noticias.hn. 14 niños y 2 embarazadas entre los muertos por COVID-19 en las últimas 2 semanas es lo que nos dan a conocer en 11 Noticias. La Asociación de Funerarias de Honduras ha revelado cifras preocupantes de decesos a causa del COVID-19 en las últimas 2 semanas. Según el portavoz de la Asociación de Funerarias, Jesús Morán, en los últimos 14 días, 770 hondureños perdieron la batalla contra el letal virus. De ellos, 14 eran niños y 12 embarazadas. Los números expuestos por Morán reflejan que la crisis sanitaria a causa del virus va en crecimiento. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Umaña, compartió los escalofriantes datos y recalcó que no hay cupos en los hospitales. Entienda que solo hay 2 caminos: vacunación y no ser irresponsables. Deje de andar abriendo la boca en aglomeraciones y chupaderos, escribió el médico en su cuenta de Twitter. Es parte de lo que se da a conocer en esta importante nota, y recuerde que estas y otras noticias las puede encontrar en www.11noticias.hn. Y precisamente sobre lamentables muertes le damos a conocer que en las últimas horas ha fallecido un menor a causa del dengue grave. Escuchemos a continuación a las autoridades del primer centro asistencial del país donde falleció este pequeño. Adelante. A toda la población en general y exclusivamente a la población del Distrito Central, que en las últimas semanas se ha incrementado terriblemente el dengue. Actualmente hay 17 pacientes ingresados, de los cuales uno desde el día de ayer que ingresó estaba en cuidados críticos, muy delicados, y no logró sobrevivir en su lucha por salvar su vida, lo cual es lamentable porque consideramos que en pleno 2021 ningún niño debe de morir por dengue. Es importante, y el mensaje que quiero llevar a la población es que todo niño que inicie con fiebre no tengan miedo, llévenlo a cualquier unidad de salud, centro de salud, policlínico, de todo lo que hay aquí en Tegucigalpa, para que puedan ser evaluados y determinar realmente qué es lo que tiene, y de acuerdo a eso iniciar un tratamiento. Pero ya están trayendo los niños demasiado graves, lo cual hace muy difícil el trabajo de los pediatras aquí en la sala de emergencia. ¿De cuántos años es el niño? 10 años, una niña de 10 años de aquí de Tegucigalpa. ¿De qué colonia sabe? Es de la Zapote, no puedo mencionar el nombre porque es una niña, pero realmente sí, y de toda esta zona hay varios niños que están positivos, y de toda Tegucigalpa, pues todos los niños que están ingresados, que son 17, todos son de Tegucigalpa y Comayagüela. O sea que la cosa aquí siempre ha estado difícil, todos los casos desde casi todo el año han sido de Tegucigalpa, lo que significa que no estamos poniendo atención a todas las recomendaciones que se está dando. Pero bueno, no ponemos atención ni a lo del COVID, pero tampoco a lo del dengue, y es importante que... Preocupante lo que está pasando también con aquellos pacientes ortopédicos que han sufrido accidentes automovilísticos. 900 de ellos aproximadamente requieren hasta 1 millón de lempiras para poder tratarse. El compañero periodista Giovanni Villalobos es quien nos amplía. Gracias, muy buenas, con el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela.
se contabilizan 903 pacientes por ingresados e internados por accidentes automovilísticos. El costo, doctor, suma a partir de 20.000 y hasta puede ser más de 500.000 por paciente atendido. En efecto, ese es el número de pacientes hospitalizados de enero a la fecha. Pero no solo es ese número que cuenta, porque son los que quedan hospitalizados. A eso hay que sumar todos aquellos que han venido de un estado que se atendieron en emergencia, estuvieron 12, 24 horas y se egresaron. Eso sobrepasa ese número. En este momento hay 80 pacientes hospitalizados por trauma, lamentablemente, y la mayoría por accidente de motocicleta. Y el costo de estos pacientes es estratosférico. ¿Por qué? Porque debido a las lesiones múltiples que traen, no solo ameritan que le van a poner un yeso o una placa o un clavo, tornillos, sino que son intervenidos por varias especialidades. Traen lesiones en órganos sólidos, por lo tanto, o víscera hueca, va una cirugía, va la cirugía de ortopedia, puede entrar maxilofacial, puede entrar otorrino, puede entrar neurocirugía, y a todo esto el tiempo que transcurre, solo el día cama de hospital anda alrededor casi de 10.000 lempiras, solo la cama ahí, para atender a los pacientes, porque ahí están los costos de las atenciones médicas, de enfermería, la alimentación, los medicamentos, laboratorio, banco de sangre, se van unidades de sangre a montones de cada paciente. Así que un solo paciente de esos puede llegar a tener un costo de 500 a millones de lempiras en el hospital. Gracias al doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, dando a conocer estas escalofriantes cifras. Hasta 1 millón de lempiras cuesta la atención a un paciente por estas causas de accidentes automovilísticos. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Muchas gracias, Giovanni. Siempre hablando en temas de salud, pero salud psicológica. Nos vamos con la Alianza Informativa Latinoamericana, haciendo un contacto con la periodista Maya Restrepo. Ella nos da a conocer que ha sido internado, pues, el primer joven en España y en el mundo también, pues, hospitalizado por la adicción a los juegos. Que sea ella quien nos cuente más. Adelante. Saludos. En efecto, aquí en España se ha registrado el primer caso clínico en el mundo de un menor que fue hospitalizado por la adicción a la tecnología, en concreto por el abuso a un videojuego. El caso se registró en la provincia de Castellón, donde el Hospital Provincial, la Universidad de Jaume y el Hospital General Universitario lo hicieron público tras 2 meses de estar ingresado y necesitar medicación. Este paciente adolescente, según los psiquiatras, vivía conectado casi 20 horas al día y fueron muchos los síntomas que llevaron a sus padres a quererlo ingresar. Tras el alta del paciente, se continuará analizando el comportamiento del menor, ya que es un referente de esta enfermedad que es global y catalogada como una adicción mundial. Para 11 Noticias, desde Madrid, España, Maya Restrepo. De esta manera estamos listos para hacer una breve pausa comercial, pero también queremos decirle, conecta tu negocio al siguiente nivel con negocios corporativos Cable Color y sus paquetes de internet con fibra óptica de hasta 250 megabits, especiales para pymes. Conoce más llamando a los teléfonos 2263-2020 y 2540-2020. Ya regresamos. La Administración de Terremotos de China reportó este miércoles un sismo de magnitud de 6.0 en la provincia de Sichuan, en la región suroeste del gigante asiático, con un saldo de al menos 3 personas muertas y decenas de heridos. De acuerdo con el informe, el terremoto se localizó a 10 kilómetros de profundidad bajo la región de Luzhou. México celebra su independencia en un zócalo capitalino vacío por segundo año consecutivo debido a la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador guardó un minuto de silencio por los 270,000 muertos que ha dejado en el país el coronavirus. Desde el balcón del Palacio Nacional dio el tradicional grito, emulando el inicio de lucha por la independencia hace 211 años.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que docenas de personas de su equipo contrajeron el coronavirus y que tendrán que seguir aislado a causa del brote. El Kremlin anunció a principios de semana que el mandatario se recluiría luego de que alguien de su círculo íntimo arrojó un positivo por COVID, a pesar de que él dio negativo y tiene la pauta de vacunación completa con la vacuna rusa Sputnik 5. El secretario del Consejo de Ministros de Haití, Renaud Louveris, anunció este miércoles su dimisión al cargo en medio de un aumento de tensiones políticas en el seno del gobierno. Louveris anunció su dimisión en una carta enviada al Consejo de Ministros, en la que justificó su renuncia en las sospechas de que el primer ministro Ariel Henry pudiera estar implicado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio pasado. Para 11 Noticias, Isabela Chévez. Continuamos con más información en 11 Noticias. Emisión Meridiano, la periodista Kelly Olivera está totalmente en vivo y en directo para darnos a conocer que a este día pues ha sido reconocido el trabajo de un maestro precisamente en el marco nacional del Día de los Docentes. Con usted, Kelly. Así es, Judith, televidente de 11 Noticias, emisión mediodía. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, junto a autoridades de la Secretaría de Educación, han galardonado por 8º año consecutivo y también en el marco del 200 aniversario de Independencia Patria a los maestros, 19 destacados maestros, quienes han dado mucho por Honduras, más de 30 años, algunos de ellos de ejercer esta noble profesión. Vamos a escuchar parte del mensaje del mandatario. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por tecnologías de vanguardia. Cada día tendremos más asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes corporativos serán recordados por siempre como los enormes mamuts de 1980 al 2020, en extinción. La gente no siempre trabajó así y no trabajará por siempre en ese mismo esquema. ¿Qué significa eso entonces para las aulas de clase? Conectividad. Pero yo nunca voy a olvidar qué significó para mí socializar en mi primer día de kinder. Cuando ya llegué a primer grado y ya no estábamos los mismos compañeros, unos en una sección y otros en otra, yo me sentí como solo, hasta que la profesora Pasita llegó a rescatarme, por decirlo así. ¿Por qué les menciono esto? Porque para mí es insustituible esa socialización. Y ustedes son parte de ese espacio que los niños tienen. ¿Qué va a pasar si no se socializa? Ayer discutíamos en familia que nuestra nieta, ya de 2 años y meses, al no tener ese contacto, nos preocupa, porque eso es muy humano. Ese debate está ya en el mundo y Honduras no puede ser un ausente. Parte del mensaje del mandatario Juan Orlando Hernández, dándonos a conocer pues que siempre durante estos 2 periodos de gobierno él ha apoyado la educación, se recuperaron los 200 días de clases y están trabajando con algunas compañías que dan internet a nivel internacional para que le ofrezcan este servicio a todos los centros educativos más postergados del país. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Kelly Olivera. Gracias por este contacto. Samantha, con más. Así es, en la nota económica de hoy le damos a conocer que el FOSDE recomienda al próximo gobierno eliminar las instituciones estatales que solo gastos generan. Nos enlazamos con nuestro compañero Víctor Valladares, quien nos amplía más.
La sección económica es presentada por Bacredomatic. Prepárate para cerrar bien el año con tu préstamo PYME 1048 a 10% de interés anual y hasta 48 meses plazo. Muchas gracias, compañeros en los estudios, televidentes de 11 Noticias, con Obed García, economista del Foro Social de la Deuda Externa. Obed, desde el FOSDE se está recomendando al próximo gobierno ajustar el presupuesto en instituciones estatales que no están dando los resultados. Sí, en efecto, y es que hay una práctica que fue bastante recurrente durante los últimos 2 periodos de gobierno, y es la duplicidad de funciones, en donde tenemos una Secretaría de Turismo y un Instituto de Turismo, una Secretaría de Transparencia y un Instituto de Transparencia, una Secretaría de Seguridad y una Policía Militar. Todos estos elementos generan cargos adicionales al gasto público que eventualmente no se traducen en un mejoramiento del bienestar ciudadano, sino por el contrario, la necesidad de incrementar los impuestos para financiar el gasto de estas instituciones, o por otro lado recurrir a un mayor nivel de endeudamiento. Otra evaluación que se tiene que hacer en relación al gasto corriente que realiza el gobierno todos los años son las comisiones interventoras de las diferentes instituciones que han estado presentes también en los últimos 2 periodos de gobierno, en donde se observa que no han tenido los resultados esperados y son prácticamente intervenciones al infinito, y de alguna manera esto sigue generando cargos también importantes, ya que los salarios de los interventores superan los 100.000 lempiras, y por lo tanto también se debería de exigir un resultado mucho más efectivo en relación al gasto que se está teniendo sobre los sueldos y salarios de estas personas. Eventualmente todo esto tiene que apuntar a un ajuste estructural de las instituciones del Estado, ya que están generando un cargo bastante importante, de tal manera que para el 2022 se tiene la presupuestación de al menos 308 mil millones de lempiras, lo cual ya es una cifra bastante importante, considerando que representa un incremento de al menos 20 mil millones de lempiras respecto del 2021, y también podría introducir la probabilidad bastante alta de incrementar los impuestos, y que por supuesto esto vendría a generar distorsiones bastante fuertes para la economía de las personas y sobre todo para las empresas, que ya han visto bastante reducidas sus utilidades. Muchas gracias. Obed García, economista del Foro Social de la Deuda Externa. Coperos, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por Bacredomatic. Solicita tu préstamo PYME 1048 y paga la primera cuota en enero. Apoyando tu negocio, levantamos Honduras. Continuamos con más información. Shirley Martínez, en un nuevo contacto, nos da a conocer pues en torno a una seria denuncia que se está investigando al personal del Registro Nacional de las Personas de esta ciudad sanpedrana por falsificar documentos. Esto es serio. Por falsificar documentos a menores de 15 y 17 años de edad. Shirley, con usted. Buenas tardes, compañeros. Y es que en las últimas horas el Ministerio Público ha dado a conocer que supuestamente personal del Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula estarían siendo investigados por falsificar documentos en menores. Y es que estaban prácticamente otorgando cédulas de identidad a menores de 15 a 17 años. Escuchemos al portavoz de este ente de investigación en relación a esta situación. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, recibió una denuncia en el sentido que en el registro de las personas en San Pedro Sula están inscribiendo de manera irregular menores de edad, unos con años mayores a los que se debe establecer, otros con años menores a los que se debe también establecer. En ese sentido, ya se han tomado declaraciones al personal del registro de las personas, se han decomisado documentos, en espera que los fiscales que llevan el caso puedan identificar quienes supuestamente están confabulados con este tipo de situaciones. Lo que sí que se indica que, por el caso, un menor nació el día de hoy y hacen ver que nació hace 3, 4 meses, un año atrás. En ese sentido se considera entonces la denuncia que posiblemente estén confabulados tanto empleados de registro como personas particulares en este tipo de situaciones ilícitas. Bien, y es que este ente de investigación pues ha dado a conocer que ya se tienen diversidad de denuncias, así como el decomiso de documentos que estarían corroborando las mismas. De momento es lo que se desprende desde la ciudad industrial. Buenas tardes.
Gracias, Shirley. Y ahora nos enlazamos con la periodista Kimberly Espinosa. Ella nos da a conocer que sin compromiso de políticos las elecciones seguirán siendo cuestionadas. Es lo que opinan los expertos. Más detalles con usted. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Y para abordar el tema me acompaña el representante de Sociedad Civil, Luis León. Sin este compromiso por parte de los políticos, las elecciones seguirán siendo duramente cuestionadas dentro y fuera del territorio nacional. Sí, es que mire, en Honduras venimos arrastrando un descrédito político. 7 de cada 10 hondureños no creen en los políticos ni en los partidos políticos. Sin embargo, 5 de cada 10 hondureños sí votan, lo que significa que sí cree la mitad de la población que la democracia es el camino, pero sus políticos, sus partidos políticos no son de confianza. ¿Por qué? Porque los políticos generan doble discurso, generan conflictividad, prometen cosas que no cumplen, ejecutan los fraudes en las mesas electorales o contando mal los votos o llenando mal el acta o cambiando esos documentos, por lo cual cualquier esfuerzo que se haga del proceso electoral, ya sea por la institucionalidad, ya sea por los entes encargados de ejecutar el proceso, no va a ser funcional si los partidos políticos no garantizan la transparencia del proceso. La responsabilidad de la narrativa, de la generación de propuestas reales, alcanzables, medibles para que la gente pueda escoger los mejores candidatos y sobre todo no llamarnos a una crisis, respetar los resultados, respetar el voto, está en los partidos políticos y es ahí donde nosotros esperamos que su compromiso sea realmente con la democracia y no con sus intereses partidarios que mucho daño nos han hecho desde el golpe de Estado. ¿Tenemos políticos fraudulentos entonces? Bueno, en Honduras hemos hablado de fraude en los últimos 40 años, excepto las elecciones de 1998. En Honduras siempre se habló de fraude, lo que significa que la probabilidad de que se hable de fraude en este proceso no solo es inminente, la estamos escuchando desde ya. Por lo cual los políticos deben aceptar la voluntad del pueblo hondureño, claro, bajo un mecanismo transparente que funcione por parte del Consejo Electoral, pero llamarnos a una crisis o llamarnos a conflictividad o sobre todo a deslegitimar el proceso, es decirle al pueblo hondureño, no nos interesa su estabilidad. Muchísimas gracias a Luis León. Con este detalle yo retorno con usted al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimberly, para usted también. Guillermo Paz Manueles también nos da a conocer que aquellos alcaldes que gestionaron con El Salvador vacunas contra el COVID-19 están denunciando persecución política en su contra. Con usted. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 me acompaña el alcalde de Colina, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández. Y es que están denunciando ellos persecución política, también intimidaciones y la amenaza de inhabilitarlos electoralmente hablando, porque varios alcaldes solicitaron en su momento apoyo a la República de El Salvador para donaciones de la vacuna contra el COVID-19. Alcaldes, ¿esta situación es difícil? ¿Los mantiene a ustedes en zozobra? Bueno, la verdad que nosotros estamos tranquilos. Simple y sencillamente el compañero David Castro nos informó que el gobernador de Francisco Morazán le había expresado que había una instrucción y una línea clara de poder proceder en contra de nosotros por la acción de pedir vacunas. Lo mismo el diputado Mario Segura, de jefe de bancada del Partido Liberal, le expresó lo mismo a David Castro, que él había estado en una reunión, Mario Segura, y donde habían dicho claramente que la línea era afectar y perseguir a estos alcaldes. Esa es la versión que recibimos. El compañero David Castro nos convocó, por eso hemos acudido aquí al Colegio de Abogados para que nos apoyen, para que nos acompañen. Realmente no hay argumentos, nosotros no le vemos ni pies ni cabeza que se pueda dar una inhabilitación en ese sentido, pero si aquí sacaron un presidente que tenía todas las medidas y lo llevaron y lo quitaron, no digamos alcaldes, pues así como nosotros. Entonces, simplemente es una protección a los derechos humanos, al CONADE, por estas declaraciones que dio el gobernador de Francisco Morazán y el diputado Mario Segura, que le expresó a David Castro que había una orden directamente del Ejecutivo de afectarnos a nosotros. Es simplemente como una prevención que estamos haciendo y el Colegio de Abogados nos está apoyando en ese sentido. Muy bien, declaraciones del alcalde de Colina, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, asegurando que hay un tipo de persecución, de intimidación y amenazas con inhabilitar a los 13 alcaldes que solicitaron en su momento apoyo a la República de El Salvador, a su presidente Nayib Bukele, para adquirir lotes de vacunas en contra del COVID-19. Ellos están visitando este día varias instituciones de defensa de derechos humanos, Colegio de Abogados, para pedir el apoyo y respaldo de estas instituciones. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios con ustedes. Adelante, buenas tardes.
Muchas gracias, Guillermo Paz Manueles. Y ahora le damos a conocer que ante las protestas que se dan en El Salvador contra la reelección de Nayib Bukele, en el país ya se generan reacciones que nos las da a conocer nuestro compañero René Amaya. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, me encuentro con el licenciado Juan Ramón Martínez, un reconocido historiador y también un gran catedrático, y le consulto, Lick, lo que está ocurriendo, este fenómeno en El Salvador. Bukele cuestionó a las actuales autoridades hondureñas, el presidente Juan Orlando Hernández, por su reelección. Dijo en varias ocasiones que ilegítima. Ahora ocurre en El Salvador casi el mismo fenómeno. ¿Hacia dónde vamos como región y cuáles podrían ser las repercusiones que podría tener El Salvador y se impactarían también aquí en nuestro país? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que Bukele es un ignorante de la historia de Centroamérica y que incluso ignora su propia historia. Centroamérica ha sido una zona de dictaduras, de satrapías. Ahora, ¿podría tener esto repercusiones en el país? En Honduras, la única repercusión que podría tener es que El Salvador, dirigido por Bukele y en una actividad oportunista, creara un conflicto fronterizo. Esa es la única dificultad. Pero para eso, Bukele va a necesitar contar con las Fuerzas Armadas y con la voluntad de los Estados Unidos. En estos días, Estados Unidos le ha regalado unos helicópteros al ejército, que es un mensaje para que los militares se den cuenta que su jefe es el Pentágono y no Bukele. Cuando Bukele quiere ordenarle a los militares no le van a hacer caso. Bien, muchas gracias. Al licenciado Juan Ramón Martínez, dándonos su punto de vista de lo que está ocurriendo en este momento en la hermana República Salvadoreña con el señor Bukele, quien está buscando la reelección, que ha comenzado a dividir la sociedad, que comienzan ya las protestas y marchas en su contra. Detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Continuamos con las informaciones y una triste y alarmante noticia. Escuche muy bien, solo esta mañana se han registrado 4 accidentes de tránsito en la capital y uno de ellos con consecuencias fatales. Para que nos cuente más sobre esto, hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Víctor Valladares. Adelante, Víctor. Muchas gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias, y es lamentable realmente cómo se siguen dando los accidentes de tránsito en el país y que causan víctimas mortales. Pero, ¿qué manejan las autoridades de tránsito? El inspector Darwin Hernández, portavoz de esta institución, nos da detalles. Sí, muy buenas al pueblo hondureño, muy buenas a los amigos en cabina. Pues es lamentable seguir viendo este tipo de incidencia vial donde vemos la total irrespeto a las normas de circulación por ciertos conductores que exceden los límites de velocidad, otros que conducen bajo efectos del alcohol y otros que no respetan la normativa de tránsito vigente. Por eso es este tipo de accidentes. El 93% de los accidentes de tránsito se da por la imprudencia del humano. El humano es quien excede los límites de velocidad, el humano es quien decide consumir alcohol y ponerse al volante, el humano es quien decide hacer un cambio de carril sin precaución, el humano es quien decide pasarse un semáforo en rojo, el humano es quien decide no respetar una señal de alto. Entonces vemos que esto es parte de la conciencia, la poca educación que tienen los conductores, por eso caemos en estas irresponsabilidades de tránsito. Solo hoy hemos dado cuenta de 4 accidentes de tránsito aquí en la capital de la República. Esto es preocupante. Así es, vemos, como le digo, en comparación al 2020, vemos que hay un aumento significativo de los accidentes de tránsito y hemos visto cómo ha ido creciendo, aparte de que va creciendo el parque vehicular. Usted ve, por ejemplo, estas empresas que venden motocicletas que sin ninguna restricción, usted con 500 lempiras, su identidad y un recibo público trae una motocicleta sin ser conductor experto. Entonces esto nos está llevando que muchos ciclistas están teniendo accidentes de tránsito porque no tienen la experiencia, no tienen la experticia para conducir, rebasan por la derecha, por la izquierda, por el centro de la calzada, no se mantienen en la fila. Sabemos que la motocicleta es una moto ligera para ahorrar dinero, no tiempo. Tendría que hacer la fila común como hace otro vehículo de 4 ruedas. Muchas gracias.
Ya lo escucharon ustedes, la información que manejan las autoridades de tránsito respecto a estos accidentes que lamentablemente en su mayoría de casos terminan con víctimas mortales. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero Víctor Valladares, recordándoles que es importante la prudencia al momento de conducir, no solo en la ciudad, también en las diferentes carreteras del país. Antes de irnos a la pausa, queremos enviar nuestras muestras de condolencia de parte de todo el equipo de Canal 11 a nuestra productora general Jamie Espinosa, ya que ha fallecido su abuela, doña Lolita Mesa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Juan 11:25, que en paz descanse doña Lolita Mesa, abuela de nuestra productora Jamie Espinosa. Con el permiso de la familia Dolente, pasamos a la sección de deporte. Ya está aquí con nosotros Marlon Mejía, con usted. Y de esta manera nosotros nos despedimos, Samantha. Así es, gracias a todos por habernos acompañado.